Y sigamos con el mismo tema de esta emergencia de la ministra Maya Fernández, que acompañaba al presidente en su gira por Estados Unidos, en calidad de nieta, y nos decía Antonio también, pero que tuvo que volver rápidamente a nuestro país por el hackeo de correos electrónicos en las Fuerzas Armadas. Alejandro Aristimuño nos va a contar qué fue lo que ocurrió ahí. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, bueno, hay un hermetismo casi total por parte de las instituciones de gobierno que están, digamos, incluidas respecto de este hackeo al Estado Mayor Conjunto. Recordemos que son alrededor de 300.000 documentos que se filtraron durante la jornada y que se han comentado, por cierto, durante esta mañana. Como bien ustedes lo decían, la ministra Maya Fernández retornó a Chile desde las 11 de la mañana, está acá reunida con los distintos generales de la Fuerza Armada para poder entonces definir, y esperamos nosotros, por supuesto, la versión de gobierno. Hay recientemente un comunicado por parte del Ministerio de Defensa respecto de esto, una investigación que, por cierto, se va a llevar en curso, pero ya son distintas las reacciones, sobre todo en el mundo político. Los parlamentarios desde muy temprano han estado, digamos, bien pendientes de lo que sucede. Otros han sido más bien cautelosos, sobre todo los que, o quienes fueran otrora ministros de gobierno de la pasada administración del presidente Sebastián Piñera, de donde sale, por cierto, esta filtración a más de 300.000 documentos que han sido filtrados después del hackeo que se ha realizado a las distintas cuentas o casillas de correo electrónico por parte de algunos generales de la Fuerza Armada. Hay, como les he comentado, un hermetismo casi total respecto de esto. Yo creo que hay también parte de mucha cautela respecto de las vocerías. Ya lo decía también nuestro compañero Antonio Ruiz desde Estados Unidos sobre distintas reacciones que se han generado al interior de gobierno, pero que será, por cierto, la ministra Maya Fernández quien dé la vocería final. Se nos ha comentado que se nos va a informar oportunamente cuándo será el momento que va a darse esta declaración respecto de esta filtración de más de 300.000 documentos. Como les he comentado, hay mucha cautela respecto de algunos senadores, por cierto, de algunos exministros de Estado de esa misma cartera, que han preferido esperar un poco la declaración del gobierno para poder entonces definir qué tan grave es esta situación. Ya lo hemos escuchado por parte de distintos parlamentarios, además transversalmente, lo delicado de la situación, porque, como les he comentado, son 300.000 documentos que han sido filtrados sobre la inversión que se han hecho, o la inversión que se ha hecho por parte de la Fuerza Armada respecto de los estados de excepción durante ese periodo del presidente Sebastián Piñera, y también algunos otros documentos, sobre todo también de alguna infraestructura crítica, por cierto, y además la situación de inteligencia, que también en algunas filtraciones que se han realizado y que hemos revisado también dan cuenta de aquello, sobre la inteligencia que algunas veces han comentado decir débil. Vamos a escuchar parte de las reacciones que hemos recopilado durante esta jornada respecto a este hackeo que ha recibido el Estado Mayor Conjunto. Nos parece de la máxima gravedad la situación que se está presentando. Para eso solicitaremos la presencia de la ministra de Defensa en una sesión especial de la comisión, en la cual también integro, para que se aclaren estos acontecimientos, estas entregas de información que están siendo develadas a propósito de lo que es de público conocimiento en el día de hoy. Y esperamos que se investigue a fondo para saber exactamente qué hay en estos correos electrónicos. Esto es grave. Las amenazas a la defensa nacional hoy son mucho más similares a un hackeo que a la invasión de un ejército extranjero. Para esto es que estamos pidiendo que la Comisión de Defensa de la Cámara sesione el Estado Mayor Conjunto para poder abordar esta situación, despejando que se trata o no de un hackeo o de una filtración por parte de alguna de las instituciones o proveedores de tecnología de las Fuerzas Armadas. Para eso es que estamos instando a constituirnos ahí y también conocer cuáles son las capacidades de ciberdefensa de nuestras Fuerzas Armadas. Valoramos inconmensurablemente que la ministra de Defensa Nacional, que estuvo en el despliegue de las Fuerzas Armadas en Chile, acompañando al presidente ante las Naciones Unidas, haya ahora retornado a nuestro país para analizar esta grave situación. Sí, hay distintas reacciones también respecto de posibles informaciones respecto del estallido social, del origen del estallido, las causas y también consecuencias del estallido social que habrían sido presuntamente filtradas en esta serie de correos electrónicos hackeados al Estado Mayor Conjunto. Hay también reacciones respecto de eso y, por supuesto, vamos a pasar a escucharla. La filtración que ocurrió nuevamente respecto de ciberseguridad, en este caso respecto de inteligencia del Ejército y el Estado Mayor Conjunto.
3, el contenido de la información filtrada, que según da cuenta la prensa, hablaría de que el estallido social habría sido orquestado por miembros de algunos partidos políticos, lo que es extremadamente grave y que ha afectado nuestra agenda hasta el día de hoy. Y 4, que este gobierno y el gobierno anterior habrían estado en conocimiento de la información que ha sido filtrada a la prensa y que da cuenta de esta realidad que no se había aceptado hasta este momento en cuanto a que habrían miembros de partidos políticos que habrían orquestado el estallido social y que no habría sido algo espontáneo. Estas son situaciones extremadamente graves por las cuales hay que dar explicaciones por parte de este gobierno y también del gobierno anterior y por las cuales vamos a hacer todas las investigaciones del caso porque la seguridad nacional está siendo puesta en tela de juicio. Bastante grave la situación que se da con la filtración de datos del Estado Mayor Conjunto. Creemos necesario reforzar nuestra ciberseguridad y en eso nos deja una muestra de lo decidioso que fue el gobierno de Piñera con la inversión en temas que necesitaban nuestras Fuerzas Armadas. Como no les dio las condiciones de tener una buena estadía en el estado de excepción del sur, donde no contaban con los elementos básicos, tampoco dotó de lo necesario para otorgar ciberseguridad. Estaba solo preocupado de su guerra contra Chile. Entonces confiamos que este nuevo ministerio liderado por Maya Fernández pueda otorgar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la función de nuestras tareas militares y nuestras tareas que hoy día se hacen cada vez más importantes, que es como proteger la información sensible que está en el ciberespacio de las redes militares chilenas. Son sobre todo diputados los que han salido entonces al ruedo a dar explicaciones o más bien pedir explicaciones al gobierno del presidente Gabriel Boric respecto de cómo sucedió el tema del hackeo. También, digamos, se ha cuestionado la inversión que se ha realizado por el otro presidente Sebastián Piñera durante su gestión respecto de la misma ciberseguridad. Eso, por supuesto, tiene que investigarse y va a ser, como les he comentado, la ministra Maya Fernández que dé cuenta de aquello. Estamos todavía a las expectativas de lo que pueda surgir durante esas declaraciones. Senadores de la República también han instado al gobierno a que transparente la situación. Como les he comentado, hay mucho hermetismo durante la mañana respecto a eso. Entendemos que hay reuniones en curso para poder entonces establecer los antecedentes respecto de este hackeo. Tenemos más declaraciones, pasemos a escucharlas. La filtración o el hackeo de datos desde el Estado Mayor Conjunto es de extrema gravedad. Primero, revela la falta de un sistema adecuado tecnológicamente de última generación destinado a proteger información extremadamente sensible para el Estado de Chile. En segundo lugar, demanda que el gobierno de una vez por todas tome conciencia de la relevancia de la ciberseguridad para la defensa de la democracia, la defensa y la seguridad interior. Es muy importante que se mande rápido el proyecto de ley de ciberseguridad con la ley marco que establezca procesos, protocolos y uso de tecnología para proteger las amenazas de esta era. Bien, seguiremos entonces muy al pendiente de lo que suceda durante esta tarde respecto de este delicado hackeo y esta filtración de informaciones que en muchos sentidos han dicho secreto como parte de las informaciones que emanan desde el Ministerio de Defensa. Vamos a estar, como les he comentado, muy pendientes acá a las afueras del Ministerio de Defensa sobre las declaraciones que debería dar la entonces ministra Maya Fernández. Quedamos atentos. Muchas gracias, Alejandro. Que estés bien. Buenas tardes.